APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Kaypau karpachakunapi ñukanchika kikinkunawan pactalla yalinkapak shamupanchirami mashikuna astaka rikuchikunata apashpa shamupanchik. Shinapash kunanka rimashpami katigripanchik kay Cátedra Intercultural Indígena nishka. Chaypajipaka kay rimanakuykunamanta shuk rikuchitami apashpa shamupanchik. Ali shamushkaka paychik mashikuna. Antisuyu Kichwa runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanun. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanun. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkanu. Kayapagukumami convidarkanchi mashi Luis Maldonado paymi rimashpa kagrin imashinami Cátedra Intercultural Indígena nishkata mutsuririn kay runa llaktakunapi. Shinallata chaypajipaka shuk rikuchitami apamupashkanchi chaypi rimagrinchi imashinami ñukanchika mutsurinchi ñukanchik hayñikuna pactarichun. Shinaka rikupashunchi imamantata payka rimagrin. Yo soy Luis Maldonado, soy de Otavalo, de la comunidad Peguche. Bueno, yo desde hace más de 10 años estoy dedicado al ámbito más académico en la preocupación de la formación de cuadros a nivel continental de los pueblos indígenas y a un tema también que es importante y nuevo, que es sobre los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, para que sea incluido en el proceso de formación superior. La idea de esta propuesta es iniciar un proceso de interculturalización de la educación superior. La Cátedra Indígena Intercultural es una iniciativa que se plantea en el marco de un espacio internacional que se denomina la Universidad Indígena Intercultural de América Latina y el Caribe. Esta universidad, que en realidad es una red de universidades, se propuso como una meta la profesionalización de, digamos, talento humano indígena en el marco de los avances en las reformas constitucionales, lo que implicaba que debe haber cuadros indígenas para que puedan fundamentalmente asumir responsabilidades de gobierno al nivel local e incluso al nivel nacional. Esa fue la idea original. Sin embargo, cuando nos pusimos ya a elaborar, ¿no es cierto?, las currículas de las carreras de posgrado, que es lo que realiza esta universidad, nos encontramos que estábamos haciendo lo mismo que las otras universidades. Entonces nos propusimos que había que plantear una propuesta o una oferta, ¿no es cierto?, académica que tenga una base fundamental también en los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Esta preocupación nos llevó a crear la Cátedra Indígena Intercultural porque pensábamos, bueno, en América Latina, ¿no es cierto?, hay 400 pueblos indígenas, ¿no?, con una población aproximadamente de 50 millones de habitantes, de los cuales, digamos, más o menos la mitad de la población son jóvenes y niños. Y entonces, ¿cómo íbamos a llevar adelante una cátedra? ¿Cómo podíamos nosotros investigar, sistematizar y elaborar propuestas que correspondan a esa diversidad? Y entonces ahí nos dimos cuenta de un problema que yo diría hasta ahora no está superado. Y es que conocemos relativamente bien las realidades de cada uno de los países, los miembros de la cátedra, pero no hemos hecho un trabajo para poder
tener una comprensión global del continente. Y eso implica, en realidad, dedicarse académicamente a esa labor, porque la cátedra no está constituida por docentes permanentes, digamos, que están ejerciendo esa profesión de manera permanente, y por eso constituimos un equipo de 32 sabios y sabias del continente, con la finalidad de que empecemos a hacer un trabajo ya más sistemático, y eso es lo que hemos avanzado a consolidar con materiales pedagógicos, con procesos de formación y también de intercambios entre los sabios y sabias. El tema de la inclusión de los saberes y conocimientos indígenas se da porque hay una necesidad, ¿no es cierto? Primero, de responder a los procesos de colonización que se dan en los procesos educativos. Es decir, le apostamos muchísimo, ¿no es cierto?, a que los pueblos indígenas necesitamos profesionales, pero estos profesionales salen absolutamente alienados, ¿no? Es decir, desconociendo e incluso repudiando a su propia cultura. Ahora tenemos más de 17,000 indígenas en puestos públicos, por ejemplo, en el país, y no hay realmente una propuesta de política, ¿no es cierto?, de responder a los intereses históricos de la lucha de los pueblos indígenas. ¿Cómo vamos a incorporar a los sabios y sabias de las comunidades en el proceso educativo? Es obligación del Estado que estas personas, ¿no es cierto?, que tienen estas capacidades, deben ser reconocidos, revalidados sus conocimientos, y se requiere, ¿no es cierto?, una formación adicional para que, digamos, tengan capacidades pedagógicas para poder enseñar en las aulas, pues hay que darlos. Pero estas personas pueden aportar de manera significativa en el proceso educativo. Obligatoriamente dar el Estado por derecho de los pueblos indígenas. La Cátedra Indígena Intercultural tiene como referentes históricos los espacios de conocimientos y sabidurías de nuestros ancestros, tales como los Yachehuasicuna o Casas del Saber y los Ayahuasi, Casa de las Elegidas en el hemisferio sur, y más al norte en Mesoamérica, los Huegotlatoli, Consejos de Ancianos, los Telpochcalli, Centros de Aprendizaje para la Guerra, Calmecac, Casa de Artes, Oficios y Espiritualidad, y los Telpochpan o Escuela para Mujeres. Aportar a la formación integral, holística, propia de los pueblos originarios de Abya-Yala mediante procesos de formación, capacitación e investigación e innovación autosustentables, sistematizando, recuperando, creando y recreando comunitariamente saberes originarios con los cuales podamos poner en práctica un verdadero diálogo de saberes con equidad epistémica como fundamento de la construcción de sociedades interculturales convivenciales y la implementación del buen vivir, vivir bien, como proyecto de vida de las sociedades contemporáneas. La Cátedra Indígena Intercultural es una red de saberes y conocimientos ancestrales. Promueve un espacio de reflexión y análisis colectivo, de formación pluricultural y plurinacional para recuperar, fortalecer e innovar las prácticas interculturales e interepistémicas de los conocimientos, saberes, ciencias y tecnologías propias de los pueblos de Abya-Yala y aportar al fortalecimiento de una propuesta de interculturalización de la educación, orientados a la construcción de una sociedad y un mundo equitativo, descolonizado e intercultural. La Cátedra Indígena Intercultural tiene como objetivo desarrollar procesos de formación y capacitación inspirados en las sabidurías de los pueblos originarios y haciendo posible el diálogo de saberes con equidad epistémica con los saberes otros. Para mí de la cátedra es como que me da aún mucha mayor responsabilidad. En realidad somos alumnos toda la vida, somos aprendices toda la vida,
porque de repente, si bien es cierto, algunos que tienen más o menos experiencia, nosotros tenemos que ser capaces de aprender de todas esas experiencias que traen nuestros hermanos de diferentes lugares, de diferentes puntos. Es una red que la conforman personas de larga trayectoria que aspiran a contribuir a interculturalizar la educación superior en América Latina, en la que cada vez más hay posibilidades de que los jóvenes universitarios pues, reciban diferentes especialidades en las diferentes universidades, tanto universidades convencionales como las universidades indígenas interculturales. Es un espacio muy rico de intercambio de espiritualidades, de intercambio de saberes, y es un espacio de reflexión conjunta y de construcción y deconstrucción al mismo tiempo, de descolonización, de construcción de una nueva epistemología desde los pueblos indígenas. Y también es un espacio de investigación y de innovación, dado que los pueblos indígenas no tenemos culturas estáticas, sino que siempre estamos innovando, adaptándonos y volviendo a innovar para así poder conservar y continuar nuestro rico acervo cultural y nuestro rico patrimonio y nuestros ricos territorios a las futuras generaciones. Es la ideología, ¿verdad?, que se trata de imprimir a los cursos que de otra manera serían simplemente cursos convencionales, porque consiste en diseminar los conocimientos y los saberes ancestrales, pero no solo diseminarlos en el sentido de que los miembros de la cátedra seamos la fuente de esos conocimientos, sino a promoverlos realmente, a motivar, más bien a crear los contextos y los espacios para que los jóvenes, hombres y mujeres indígenas y afrodescendientes puedan aflorar, digamos, estos conocimientos que traen de sus comunidades. Ha sido un espacio de valorización del conocimiento que yo he aprendido en la militancia en la lucha indígena. La cátedra ha sido una inspiración, ha sido un espacio de crecimiento, ha sido un espacio de resignificación de todo ese proceso de aprendizaje. Es un espacio académico en donde se puede preparar temas en relación a la educación, formación, investigación, en donde nos reunimos varios expertos en el ámbito de los temas de los pueblos indígenas, en donde consideramos que hay sabiduría acumulada, experiencia acumulada, y que este espacio de la cátedra nos sirve también para hacer realmente una transferencia de nuestros conocimientos a nuevas generaciones. Es un espacio en construcción para la emancipación de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos que nos denominamos pueblos indígenas de nuestra América y de nuestra Via Yala. Es un espacio para el análisis, las reflexiones, el debate, la construcción de las bases epistémicas de los saberes y conocimientos de nuestros pueblos. La cátedra significa la vida para nosotros. Gulpillata tanana jurishpallami ñukanchik yuyaykuna, ñukanchik yachaykunapash mana wañunga. Gulpillata yanaparishpa, makipurarishpami kashna yuyaykunapash ñawpaman llukshinga mashikuna. Kayta nishpami shu samana pachama yalipanchik chay pajipaka imashinami afrodescendientes pa churajunakunamanta riksishunchik. Ña tukuchishpa kankapaka rikugrinchik imashinami Bogotá ayllu llaktapi Cabildo Kicho Otavalo llankaykunamanta. Ama ripankichichu, ñami tiramupanchik. ¡Ey! ¡Espere! No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se hagan? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook?
¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipi. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare masigo. Konanga tukuy programata marrico yushani masigo. Pagui chuizani. Un chayazo. Por favor, una monedita. Regalo una monedita. Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukyanka wawaka paypak musqikunatami chinkachin. Wiñay Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Ñami chayamurkani. Shamupay, mama. Shuk chalinata pamurkankichu, mama. Ari, más capaya. Kaykaña maukayashka ya. Rikushun. Aligupachama. Kaykuta papay. Pay. Vida más kayka na kulkillachuka. Vida más kayka chupa muchuita yuyaspa llankaymika. Chaymi ñukanchi kawsaykan. Pay. Samuyari. Yaku mamita samuyari. Ministini mari samuyari. Ministini mi kaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Carpuela y llaqtapimi kawsanshu suma warmi. Payka Alicia Villalba mikan puntamanda llankashpa shamukushka kay afrodescendientes nishka churajunakunapi. Payka misharikunapipash ali llukshishka shinapash paykunapa kawsaykunata riksichina yuyaywanmi kayta shinashpa shamun. Riksipashunchi paypa llankayta. 20 años han pasado desde que doña Alicia Villalba, una diseñadora afrodescendiente, empezó a plasmar la cultura e identidad del pueblo afrodescendiente en el diseño de máscaras y trajes afro. Trajes con símbolos o expresiones los cuales resaltan la historia, cultura y la alegría que nos caracteriza a los afrodescendientes. Mi nombre es Alicia Villalba y tengo 40 años. Yo diseño ropa afro hecha a mano. Al salir a estudiar a Otavalo, nosotros sentimos en carne propia lo que era el racismo. Cuando yo llegué a vivir aquí hace 17 años, yo ya hacía artesanías y tenía guardado debajo de la cama. Entonces una vez llega un grupo de turistas extranjeros y me dicen que saque las cosas para ver. Entonces yo saqué los cartones y empezaron a comprarme. Todo el mundo me compraba y eran encantados con lo que yo hacía. Entonces digo, estoy haciendo algo interesante. Luego de ahí empezamos a acomodar, a adecuar un espacio en la casa y empezaba a venir gente. Y ahora es un espacio en el que podemos impartir conocimientos, cultura y brindar el producto a la gente que le interesa. Y recibimos grupos. Nosotros hacemos lo que son máscaras y con identidad afro, con el material que es el barro que nos brinda nuestra naturaleza.
También se hacen muñecas, también hacemos bisutería con semillas ancestrales. Doña Alicia es originaria de la comunidad Apaquí, pero actualmente radica en Carpuela. Esta diseñadora de moda decidió crear algo diferente con detalles identitarios, los cuales permitan reflejar la cultura y exaltar la belleza de la mujer y hombre afro. Esto yo diría que es un proceso, porque está tan arraigado lo que es las culturas que nos impusieron como afros. Entonces es un proceso ir logrando que la gente primero se identifique, luego que empiece a querer lo que es nuestro y lo utilice. Tienen que ser hechos a mano, tener simbología africana o afrochoteña, porque también se ha estudiado un poco lo que son las simbologías de aquí de los afros. Por ejemplo, lo que son los laberintos, que son símbolos que utilizaron los esclavos para llegar acá al Valle del Chota. Lo que es el sol, que también es simbología africana por el clima, afrochoteña por el clima. También lo que son las trenzas, lo que son nuestros animales que aquí existen, lo que utilizaban nuestras mayores, los colores que a nosotros nos identifican. Los colores son específicamente vivos, porque eso es lo que a nosotros nos identifica, la alegría que tenemos como afros. Somos personas caritativas, amables. Entonces todo eso significa el color amarillo, el verde. Entonces todo ese tipo de vivencias ancestrales hemos ido rescatando en lo que es el diseño para este tipo de ropa. Y eso tiene que tener para que sea un traje afro. Utilizar los trajes afro es una forma de identificarse y representar a nuestro pueblo afrodescendiente en estos trajes. Sus formas, sus colores, son símbolos de resistencia, sabiduría y empoderamiento de mujeres y hombres orgullosos de su contribución histórica a la sociedad, orgullosos de nuestra cultura afro y territorio ancestral. Todas las personas, por ejemplo, grupos de danza, siempre están buscando algo novedoso. Incluso los estudiantes de las universidades me cuentan que los compañeros les dicen que no saben que existe ropa afro. Entonces yo les digo que sí, les indico catálogos y ellos se sienten más seguros porque dicen sí tenemos algo que a nosotros nos identifique. La meta es que nuestra gente se vista con este tipo de trajes para poder identificarnos como afros. Hacemos la cordial invitación a que visiten este lugar que está lleno de conocimientos, de cultura, y se llama Centro Cultural Coangue, está ubicado aquí en la comunidad de Carpuela. Alicia Villalba es la única diseñadora afrodescendiente de trajes afro en el territorio ancestral. Durante estos años, su carrera ha ido creciendo y ganando espacios para la difusión de su trabajo, ya sea en eventos, en desfiles y en el Centro Cultural de Exhibición ubicado en Carpuela. Un lugar único y encantador donde usted puede encontrar bellas prendas de diseño afro y deliciosa gastronomía tradicional de nuestro pueblo afrodescendiente. Bogotá llaktapimi cabildo quichua mashikuna llankashpa shamunajushka shinallata paykunaka riqsitukushka kay Colombia mama llaktata ñawpaman apaqtaytawan kay tandanakuykunata ñawpaman llukchinajushkamanta rikushunchi imashami chaypi runakunaka yanaparishpa kay tandanakuyta ñawpaman llukshin. La ciudad de Bogotá ahora tiene cerca de 9 millones de habitantes, en los que están incluidos cerca de 3.000 otavaleños. Acá en estas tierras vecinas, ellos han hecho sus comercios, sus vidas y muchos sus profesiones. Más de medio siglo de migrar y emigrar a esta gran ciudad, se organizaron y lograron acceder a algunos beneficios que el Estado dispone en beneficio de la población indígena colombiana.
Este cabildo lo empezamos como a buscarle la estructuración desde el 2001 más o menos, o comienzos del 2000, y la aprobación se logró en el 2005, de esa lucha, digamos, política y jurídica para el aval y la certificación, reconocimiento jurídico. Es uno de los 30 cabildos avalados y certificados por el gobierno colombiano, o sea que hacemos parte de otra etnia colombiana como quichuas. Aquí en el censo estamos contando como 3.400 personas que están vinculadas en el cabildo. Hay que diferenciar también la población residente como la población flotante. Residentes le calcularía unos 3.000, pero ya como población flotante sí debe haber también unos 2.500 a 3.000 quichuas que van y vienen, pero tienen la documentación colombiana. La intención de la Constitución como cabildo surge a raíz de muchas necesidades insatisfechas, unas necesidades básicas como derechos humanos fundamentales que no se cumplían. Nos lleva a que instauremos, implementemos, estructuremos la formación del Cabildo Mayor Indígena Quichua de Bogotá. Como pilares sobre esa necesidad están el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la alimentación, a la recreación, al deporte. Creo que son unos ejes totalmente relevantes de los cuales pues, el gobierno está subsidiando al 100%. ¿Qué tiempo está acá? 25 años. Aquí es muy bueno, hay beneficios para los niños, en la salud, para el estudio. Yo estoy aquí desde que nací y quiero estudiar arquitectura. El monto varía, ¿no? Pero sí hay un monto, digamos, específico en cuanto a los recursos. Por lo menos el pago a la salud, estaríamos contando de 3.500 quichuas, que todos los 3.500 quichuas están subsidiados. Lo mismo en la educación, ¿no? Están las becas, están el acceso a las universidades públicas o convenios con universidades privadas. Entonces, si el quichua también no se interesa por estudiar, pues todas esas ayudas se están perdiendo. Entonces, la obligación del cabildo también es como incentivar a los jóvenes. Uno nunca está satisfecho con lo que se está haciendo, aún no tenemos una sede propia, estamos buscando unos terrenos también como para hacer como un condominio. Lo que nosotros queremos hacer es como un barrio donde se concentre toda la comunidad con todas sus características propias, ¿no? O sea, unas cuestiones que realmente se pueda manifestar la parte cultural quichua y también que genere pues el mismo recurso para la comunidad. O sea, hay muchas formas que nosotros tenemos dentro del plan de vida, algunas iniciativas, o sea que esto recién, como digo, comienza. El Cabildo Quichua está generando políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos de 17 comunidades quichuas en Colombia en cuanto a educación, cultura, alimentación, recreación y salud. Con respecto a salud, existen 3.500 personas subsidiadas y podrían ser más siempre que los quichuas acudan a solicitar el servicio en el cabildo. El subsidio de salud es del 100% e incluye medicamentos. El Cabildo Quichua está preocupado por ofrecer un servicio de salud con pertinencia cultural y por esa razón se hicieron acuerdos con el Ministerio de Salud del Ecuador para realizar intercambio de parteras e investigación en la salud ancestral quichua. Hay pacientes que trabajan en partera, atendís pasina watachina kaush watachispa. Yo creo que la mayoría del hospital trabajan en la familia que visitan a Parrinchi, que Bogotá entero, 19 localidades está por Inchi. Familia con la familia, Guaño, Tiago con la Toparense, Maps, Nande con la banda, Chipi, es posible de Hambena que Hamberi, y ahora con la. ¿También les dan medicinas? La Secretaría de Salud manda con. Yo ahora con atrás de español nunca prepararé. Y mapa servita y hechas para que te prepararé. Crema con tasinas, si con la familia más repartirse. A nivel administrativo, el Cabildo tiene, se puede decir, como una junta directiva, donde está pues gobernador, vicegobernador, tesorero, secretario, alguaciles y el Consejo de Mayores. Estas personas son los que anualmente se renuevan por medio de votación aquí en el Cabildo, se eligen y ellos renuevan las firmas y digamos como el reconocimiento que tenemos aquí a nivel distrital con la alcaldía.
Cada uno dentro de la junta directiva pues tiene sus funciones, ¿no? El gobernador pues es el representante legal del cabildo, entonces él es el que da firmas, avales, autorizaciones y como el que hace los convenios. Se pueden afiliar siempre y cuando tengan cédula de ciudadanía, pero por lo general se busca que sean familias que vivan aquí permanentemente o que estén viviendo más de 2 años acá. Es importante conocer el trabajo y los esfuerzos que hacen los mindalaes fuera del país. Tal cual se practica en las comunidades, el Cabildo Quichua de Bogotá está logrando construir espacios para recrear y extender nuestra cultura a otros espacios territoriales donde han tenido que migrar. Este es un ejemplo de cómo la organización, la asociación, nos permite ejercer derechos básicos y oportunidades de desarrollo. Éxitos, Cabildo Quichua de Bogotá. Maypi kashpapas, karu llaqtakunapi kashpapas, runakunaka tantanajurishpallami ñukanchik kawsaykunata mana chingachishunchik. Shinami tukuchipashkanchik kay bajo un mismo sol tamashikuna tuparipangapa.